En el presente capítulo vamos a desarrollar el concepto de derecho tributario, pero previamente también tenemos que entender dos conceptos adicionales, el derecho financiero y hacienda pública, en qué consiste y cómo se relaciona con el derecho tributario. Empecemos pues por determinar que la actividad financiera del Estado se encuentra desarrollado dentro del derecho financiero. El derecho financiero tiene pues dos ramas, una que es la rama de los ingresos que se establece a través del derecho tributario y la rama de los egresos o gastos que se determina a través del derecho presupuestario. Y el derecho tributario es aquella parte del derecho financiero que se va a encargar de los tributos. Entonces podremos entender, conforme nos dice el autor Sanz de Bujanda, que el derecho financiero es aquella rama del derecho público que organiza los recursos constitutivos de la hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, territoriales e internacionales, y va regulando los procedimientos de percepción de los ingresos y ordenando los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines. Cuando hablamos de los sujetos, pues entendamos al Estado. Entendido pues qué es el derecho financiero, ahora desarrollemos el concepto de hacienda pública. Hacienda pública se debe entender como aquel conjunto de órganos de la administración de un Estado encargados de hacer llegar los recursos económicos a las arcas del mismo, así como los instrumentos con los que dicho Estado gestiona y recauda los tributos. Entendiendo este concepto de esta forma, debemos desarrollar que la hacienda pública se basa a tres puntos de vista desarrollados o tres perspectivas: la perspectiva subjetiva, la perspectiva objetiva y la perspectiva funcional. Desde la perspectiva subjetiva tenemos que entender que la hacienda pública se identifica con el Estado y todos los demás entes públicos en cuanto se dedican a obtener ingresos y realizan gastos. Desde la perspectiva objetiva, es un conjunto de medios económicos, bienes, derechos y obligaciones de titularidad del Estado. Y desde el punto de vista funcional, a la hacienda pública le corresponde un conjunto variado de actuaciones administrativas aglutinadas en dos categorías: la que obtiene ingresos y la que realiza gastos. Comprendiendo qué es hacienda pública, entonces ahora podemos definir qué es en sí el derecho tributario y cómo es que atendemos al concepto de tributo. Derecho tributario lo entenderemos como ese ordenamiento jurídico que regula los elementos esenciales del tributo, sus funciones y procedimientos. Bueno, jóvenes alumnos, habiendo desarrollado estos conceptos básicos de derecho tributario, ahora nos corresponde desarrollar el concepto de tributo. Pero para entender el concepto de tributo, previamente tenemos que determinar cuáles han sido los orígenes del tributo. Debemos indicar que el origen del tributo se remonta con la aparición de la humanidad, y esta ha obedecido a factores religiosos, militares y de pandillaje. ¿Por qué decimos a estos factores? Porque a través del factor religioso se ha exigido el cumplimiento del tributo a aquellas personas pues que tenían la labor de encaminar dentro del aspecto de conexión con el Creador a todas las demás personas. Del mismo modo, en el aspecto militar o de guerra, debemos indicar que a partir de la Edad Media fueron pues los monarcas que impusieron tributos para financiar las guerras que cada día pues eran más complejas y más difíciles de afrontar. Del mismo modo, tenía como una función principal proteger a los ciudadanos de que existan pues en este caso pillaje o robos. Entonces también el Estado estaba en la obligación de proteger a sus ciudadanos, para lo cual exigía pues el financiamiento de estos a través del tributo. Pero para poder definir más el tributo, tenemos que también desarrollar los conceptos de la prestación pecuniaria que determina un tributo. En este caso, cuando hablamos de un tributo, tenemos que establecer que el tributo, a diferencia de otro tipo de prestaciones,
¿no es cierto? Se exige una prestación patrimonial que se pide en dinero. Del mismo modo, esta prestación tiene que ser excluyente de otras formas de prestación, o sea, solamente se acepta que sea a través del dinero o en especies, ¿no? Del mismo modo, la prestación pecuniaria de los tributos, se habla de que no existe una contraprestación, el Estado no está en la obligación de dar contraprestaciones, pero hay excepciones, hay tributos que se denominan tributos vinculados, que son en sí una actividad del Estado, puede beneficiar a las personas, entonces estos están exceptuados del denominado concepto tributario. Entendamos pues que el tributo está determinado primero porque se origina en la ley. La ley es la que señala las obligaciones tributarias de las personas. Esto se da a través del poder tributario, concepto ya que hemos estudiado anteriormente. Este poder tributario tiene que estar establecido bajo ciertos principios y bajo el Estado de Derecho vigente. También se tiene que tener en cuenta el principio de legalidad. Este principio de legalidad va a entablar de que todo tributo creado esté sujeto a las normas constitucionales y también a las normas legales. Y también debemos indicar que siempre se va a aplicar este principio ya anteriormente desarrollado, el nullum tribute sine lege, es decir, que no puede haber tributos si es que estos no están señalados en la ley. Definido ya el tema de cómo surgen los tributos y cómo estos tributos se encuentran desarrollados dentro del marco de legalidad, desarrollaremos ahora la finalidad de los tributos. ¿Cuál es la finalidad del tributo? La finalidad de los tributos, señores estudiantes, es la de generar ingresos para el Estado, para que pueda impulsar su desarrollo y crecimiento económico y alcanzar su equilibrio fiscal o equilibrio macroeconómico. ¿Qué tributos conocemos? ¿Qué especies de tributo tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Se da una teoría, una división de teoría tripartita en la que señala que tenemos impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto es el elemento relevante del hecho imponible que se atiende elegido como revelador de capacidad contributiva. ¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo a la capacidad de pago del contribuyente se va a establecer el impuesto que éste debe pagar. Recordemos el principio de no confiscatoriedad, que busca que los impuestos no perjudiquen el patrimonio del contribuyente. La finalidad entonces primordial de los tributos es la de financiar las actividades del Estado. Desarrollemos ahora las diversas especies de impuesto, o bueno, los diversos tributos que tenemos en nuestro ordenamiento legal. Bueno, entendiendo previamente qué cosa es el tributo. El tributo es la expresión que se utiliza para denominar las prestaciones pecuniarias que el Estado u otro ente que ejerce para el caso sus funciones establece coercitivamente en virtud de lo que disponga la ley, con el objeto de cumplir sus fines. Es decir, a través de la ley, el Estado nos impone el pago de diversos objetos, en este caso, pecuniarios, ¿no es cierto? Pagamos entonces a través de una imposición legal estos tributos en forma coercitiva. Quiere decir que si tú no pagas tus impuestos, el Estado va a ejercer su poder, en este caso el poder de la coerción, de la coacción, para conseguir que tú pagues los impuestos. Entonces entendamos que esta definición que estamos viendo en pantalla es una definición señalada por la SUNAT que establece cómo se denomina a los tributos. Obviamente que otros conceptos nos señalan al tributo como aquella obligación que tenemos, en este caso los contribuyentes o el deudor tributario, de dar
una prestación económica al Estado sin recibir ninguna contraprestación. Y diversos conceptos que encontraremos también. Dentro de los tributos que nosotros tenemos la obligación de pagar, se encuentran pues el impuesto, la tasa y la contribución. El impuesto es aquel hecho imponible que está previsto en la norma. La tasa, en cambio, es una acción directa del Estado referido al obligado. En este caso, esta prestación que se paga tiene a cambio pues la prestación de un servicio público ya particular, ¿no? Ejemplo, si tú vas al tema de solicitar una licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Usted tendrá que pagar un monto determinado de dinero a efectos de que el Estado le otorgue dicha licencia, ¿no? Esos son lo que denominamos tasas. Y las contribuciones, que son aquellos pagos que realizamos para financiar ciertas actividades del Estado en la cual podemos obtener beneficios individuales o colectivos. Seguidamente vamos a desarrollar las especies de tributos que existen en nuestro país. Entre las principales contribuciones que tenemos pues las contribuciones de salud, que están a cargo del empleador realizar dichos pagos, las contribuciones de la ONP, a la cual están a cargo de realizar los trabajadores, contribuciones al SENATI, a la CENCICO, a cargo de las diversas empresas, entre otras contribuciones que el Estado ha otorgado.